En esta oportunidad nos acompaña el doctor Carlos Zárate, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Ciencias Sociales, en mención en estudios amazónicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. También es doctor en Historia Comparada de América Latina de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es profesor titular de la sede Amazonía y del Instituto de Estudios Amazónicos IMANI, además de coordinador del Grupo de Estudios Transfronterizos y director del Centro de Pensamiento en Fronteras. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido a este espacio de Aleph. Buenos días, Sol. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Estamos atentos a tus preguntas sobre el ordenamiento territorial y sobre las entidades territoriales indígenas en Colombia. Así es, doctor, y en esa línea quiero consultarle cuál es la importancia, los avances y los problemas en materia de ordenamiento territorial en Colombia. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que Colombia hace varias décadas ya, en el 91, reformó su constitución y en esta reforma constitucional incluyó una propuesta de ley orgánica de ordenamiento territorial. Es decir, habida cuenta que nuestros territorios o los territorios de Colombia son hasta cierta medida obsoletos. No cuenta Colombia con una organización territorial moderna. Entonces, por eso la Constitución del 91 decidió crear o plantear una ley orgánica de ordenamiento territorial y planteó la necesidad también de crear una comisión de ordenamiento territorial para que se hicieran las propuestas concretas, digamos, de ordenamiento del territorio desde esa época. El problema con esa ley, la ley orgánica, es que se quedó en el papel. Es decir, ya cumplimos 30 años el año pasado de la Constitución de Colombia y la ley orgánica no se ha reglamentado adecuadamente y no se ha puesto, por tanto, en práctica. Ha habido muchos problemas para su implementación. En lugar de eso, pues ha habido algunas leyes transitorias, subsidiarias o, digámoslo así, temporales para tratar de implementar esta propuesta y definitivamente eso no ha prosperado. Eso no significa que no haya habido algunos avances que les voy a explicar un poquito más adelante, pero realmente Colombia cumple 30 años sin poder implementar una verdadera ley de organización del territorio. ¿Y eso qué significa? Pues que en esa ley se definieron algunos niveles territoriales básicos, ¿cierto? La nación, lógicamente, la región, las provincias, los municipios y las entidades territoriales indígenas. Pero, como les cuento, esa ley no ha podido ser implementada, sino solo de manera muy parcial. Entonces, un poco la idea es que en la situación actual de nuestro país es que todavía carecemos de esa organización, digamos, moderna por diferentes razones. Entonces son razones de carácter también político, es decir, a los sectores dominantes de nuestro país no les ha interesado poner en práctica ni implementar esta ley porque en cierto sentido implicaría reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Entonces, no les conviene o no conviene, digamos, a la organización actual que tiene el país, que es un país que continúa siendo muy centralista, que todas las políticas están orientadas para favorecer a digamos, las regiones centrales o al centro del país, donde están ubicadas las principales ciudades, pero que continúa con la marginación de lo que se llamaban hace muchos años los territorios nacionales, que en virtud de la Constitución del 91 se convirtieron en departamentos, ¿cierto? Pero que transformaron además esos antiguos territorios en departamentos, pero que no han podido modificar una serie de figuras que incluso son de origen colonial, como son
los resguardos indígenas y los corregimientos departamentales. Entonces, digamos que con esto paso un poquito a explicar en qué consisten, en qué consisten esos resguardos, esos corregimientos departamentales y por tanto la necesidad y el por qué han surgido, digamos, esas propuestas de entidades territoriales indígenas. Entonces, si lo pensamos en términos de territorio, pues Colombia tiene 1.000.000, algo más de kilómetros cuadrados. La región amazónica cubre el 42% del territorio nacional. Son 6 departamentos amazónicos. La Amazonia está dividida en 6 departamentos amazónicos. De esos 6 departamentos, 3 departamentos son indígenas o hay población indígena la mayor parte de la población es indígena y dentro de esos territorios indígenas, digámoslo así, parte de esos territorios son también fronterizos. Es decir, tenemos, y en esos mismos territorios lo que hoy todavía está vigente es una figura que se llaman corregimientos departamentales. ¿Sí? Que como les digo es una figura colonial. El hecho de que sea colonial no quiere decir que que no nos pueda servir, ¿cierto? Pero eso significa de alguna manera una persistencia de formas de organización que están muy ancladas, muy en el pasado, pero que necesitan también actualizarse. Entonces, en este momento tenemos varios pueblos indígenas que viven en las fronteras de nuestro país, en la frontera con Brasil, en la frontera con Perú, en la frontera con Ecuador y con los demás países, pero en el caso de la Amazonia son pueblos que tienen origen, es decir, son anteriores a la delimitación de nuestros estados-nación. Entonces, en la región amazónica, por tanto, existen pueblos como los Ticuna, que son más de 150.000 personas que están en los 3 países, ¿sí? Atraviesan las fronteras cotidianamente. Están los pueblos Murui, Huitotos, los grupos del Baupés, pero también hay grupos en el Guainía que tienen un carácter transfronterizo. Entonces, eso, ¿qué significa? Pues que lo primero que hay que constatar es que son pueblos que existen allí antes incluso de la delimitación y del origen de nación de Colombia o de Brasil o de Perú. Entonces bueno, en la Constitución del 91 se definió y se aprobó la figura de entidad territorial indígena. ¿Qué significaba? Pues la manera de reconocer los territorios étnicos que están en estas zonas, no solo en las zonas de frontera, sino en el resto del país. Y en el caso de la Amazonia, pues las entidades territoriales indígenas, como les digo, han quedado también sin reconocer y sin reglamentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los pueblos indígenas ante esta situación lo que han hecho es aprovechar que hay una figura aprobada constitucionalmente y que les reconoce sus territorios y lo que han hecho en los últimos, y ahí paso a mostrar cómo en los últimos meses ellos incluso se han agrupado lo que se llaman las Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas, que es la figura, digamos, organizativa de reconocimiento a los mayores, a los abuelos, de su, digamos, su importancia dentro del territorio. Entonces, se han unido 14 resguardos de esos 3 departamentos. Los resguardos pues son las entidades que existen actualmente de reconocimiento de tierras indígenas, pero no es todavía entidades territoriales indígenas, son solamente los territorios donde ellos viven, que sí son reconocidos, pero que todavía no son entidades territoriales de pleno derecho. Entonces, ellos se organizaron en 14 resguardos que son fronterizos, que son de los departamentos de Guainía, de Baupés y de Amazonas. Estos 3 departamentos, ellos se han unido y están presentándole al gobierno entrante, o sea, al gobierno de Gustavo Petro, le estaban presentando una propuesta de reconocimiento de estos territorios como entidades territoriales indígenas, tal como se había propuesto desde el año 91, pero que por las circunstancias que hemos mencionado no se había logrado. Entonces es un avance
digamos, muy importante, a pesar de todos los tropiezos que han tenido estas figuras de ordenamiento, porque, como les digo, el gobierno colombiano, en lugar de aprobar estas ETIs, lo que ha hecho es aprobar otras figuras subsidiarias o complementarias o transitorias, pero que no resuelven el problema de fondo. Doctor, entonces lo que usted nos comentaba serían los avances en la conformación de estas entidades territoriales indígenas por parte de los pueblos étnicos de la frontera amazónica. Exactamente. Ellos, entonces, ahora, estos 14 resguardos que cubren una importante porción, pero no son todos los resguardos, ni son todas las ETIs que podrían constituirse en la Amazonia, pero son de todas maneras un logro y un avance muy importante que estos pueblos se hayan decidido, ¿sí?, a tomar las figuras que ya existen, que son legales, ¿cierto? Pero que no han sido reconocidas ni han sido reglamentadas. Entonces, entonces ellos lo que están haciendo es dar un paso adelante en ese sentido, y lo que esperan es que efectivamente el gobierno que empieza ahora el 7 de agosto, pues tenga en cuenta esas propuestas y tenga en cuenta, y sobre esa base, pues adelante también una política de desarrollo territorial en la región amazónica y en sus fronteras. Todavía hay un pequeño problema, asunto es que estas, digamos, estas entidades territoriales todavía están muy pensadas dentro de Colombia, ¿sí? Dentro de el mapa de Colombia, pero como yo les decía, el carácter y la territorialidad de estos pueblos es transfronterizo, va más allá de las fronteras. Entonces, tiene dos aspectos, uno negativo, y es que todavía falta que esas propuestas cubran a los pueblos indígenas del otro lado de la frontera, ¿cierto? Sino que también es una gran oportunidad para la integración latinoamericana. Entonces, porque hemos dicho, Colombia tiene fronteras con 5 o 6 países, además del Caribe y todo esto, y las zonas de frontera y los territorios transfronterizos son una muy buena avance también en términos de lo que podría ser la integración regional latinoamericana en sus áreas de frontera, porque también ha habido mucha tinta, ha corrido sobre la integración latinoamericana, pero en la práctica, y en las fronteras, pero en la práctica no se ha avanzado mucho. Entonces también es una buena noticia en el sentido que también, como es uno de los campos de acción de la ALEF, ¿cierto? Los espacios transfronterizos de América Latina y el Caribe. Entonces, pues eso es algo que debe también, pues, en cierto sentido, alegrarnos, y muestra posibilidades también de futuro en términos de integración real. No solamente la integración formal que se plantea a veces los gobiernos, sino que hay unas entidades que existen, que no son reconocidas, que son transfronterizas, que pueden ser también la base de la integración latinoamericana, o una de las bases. Así es, bueno, esperemos que el pleno derecho y reconocimiento de la autonomía y el manejo de los territorios étnicos pueda ser tomado en cuenta. Muchas gracias, doctor Carlos Zárate, por este espacio, por esta entrevista. Estamos dando paso a la primera entrevista de la Asociación Latinoamericana de Estudios Transfronterizos, así que muchas gracias por su disposición, y nos volvemos a encontrar, por supuesto, en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias, Sol, y nos veremos entonces próximamente. Muchas gracias, muy amables.